Pero, no, pero sí quiero decir algo, sí, que esto es, sí, pongamos todo esto, que no, para los lineamientos hubo una negociación también, o sea, primero, cuando se iba a aprobar la ley, la primera ley fue la de la Ciudad de Buenos Aires, saben, ¿no? Se aprobó en 2006, pero 2 semanas antes que la ley nacional. Pero la Ciudad de Buenos Aires fue la que empezó con el lobby por la ley. Y en el 2004 estuvieron ya tratando de aprobar una ley y saltó Bergoglio en ese momento con que no, que el tema de género es problemático y que además la escuela tiene que ser, el Estado es subsidiario de la familia, los que deciden son los de familia, la familia es la que educa. Claro, la iglesia ahora, como todo el mundo sabe, es una familia, ok, ponele. Entonces, esa familia sí que abusa. Bueno, entonces todo eso pasó y finalmente en 2006 se aprueba la ley en la ciudad porque negocian, porque esto es como, bueno, ok, ¿qué es lo que hay que...? Entonces, la idea, evangélicos y católicos ya en ese momento, es que los valores, tienen que estar los valores. Finalmente, yo el otro día entrevistaba a una de las protagonistas de la sanción de esa ley para mi próximo libro que va a ser sobre ESI, y me decía, bueno, salió porque estábamos muy decididos a que salga la ley. Entonces estaba lo de los valores y nuestra decisión fue, incluimos los valores, pero siempre mucho después que los derechos. O sea, valores no mata derechos, derechos mata valores, ¿no? Ok, puede haber derechos con valores, lo que no puede haber es valores sin derechos, ¿no? Digámoslo así. En esa negociación, en este momento histórico, en lo que se podía a llegar en ese momento. Ahora, y un tema muy central para los lineamientos fue este tema de la perspectiva de género, porque el tema de género ya era muy punzante. Desde los 90 empezaron católicos y evangelistas a hacer alianzas para disputar este concepto, porque en los 90 hubo conferencias internacionales muy importantes en el Cairo, en Beijing, donde se empezó a establecer el concepto de género, pero eso es muy largo. Pero esto sí fue importante porque decían, no se puede poner género, y si ustedes revisan los lineamientos con esa mirada, van a ver que casi no dice el concepto, la palabra, el término género casi no está incluida. Se dice muy pocas veces género. Y lo que decían, en otras entrevistas, y hay un paper mío que está online, es solo digital, pero es gratuito, se baja, que es el derecho a la ESI en la Argentina. Bueno, no me acuerdo, después les paso bien la data. Algo como aprendizajes de una experiencia exitosa, algo así. Entonces, lo que me decían cuando estaban negociando los lineamientos es que pusieron revisar los estereotipos sobre la feminidad y la masculinidad. O sea, le cambias un poquito las palabras para que avance. Ahora, revisar los estereotipos sobre la masculinidad y la feminidad es algo muchísimo más... no solo permitió cambiar esa palabra, sino que además permite mucho más a quienes son docentes a entender de qué se está hablando cuando se habla de género también, ¿no? ¿Cómo se hace para revisar esos estereotipos? ¿Qué es lo que hay que mirar? Hay que mirarlo como una construcción social. Si no, ¿cuáles son los estereotipos? Es parte de la naturaleza, ¿no? Nacemos así, nos pasa esto, y si no te pasa, acomódate un poquito, ¿no? Entonces, revisarlos entonces, bueno, fueron negociando todo esto. El tema de la afectividad es muy interesante. A veces yo pienso, a esta altura, que es una de las cuestiones más importantes que hoy la ESI tiene. ¿Por qué? Porque todo lo demás, porque te permite conectarte con cuáles fueron los estereotipos en los que no te sentiste cómoda o cómode. Te permite conectarte con qué es lo que te pasa frente a una situación abusiva. Te permite conectarte con tu deseo, con tus sensaciones, con tus dolores, con tus goces, con tu placer. Te permite realmente ir identificando, es como la traducción de lo que a uno le pasa en el desarrollo de su cuerpo, en la vivencia sobre su cuerpo y sobre su subjetividad de manera emocional. Si uno piensa en revisar los estereotipos de la masculinidad y piensa también en la afectividad, te permite también superar, si revisamos de verdad los estereotipos de la masculinidad, la idea del bloqueo emocional de los varones.
¿no? Esa idea de que los varones no tienen que llorar, no tienen que mostrar sus sentimientos, no tienen que ¿no? Todo esto que fue generando, cuando uno analiza las masculinidades adultas en la vida adulta, esa idea tan fuerte que yo alguna vez llamé un bloqueo emocional. Hay una idea de, hay que tratar de que eso no se perciba, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando hay mucho énfasis por parte de algunas demandas de la ESI, hay una demanda fuerte de la ESI que es que les enseñen a usar anticonceptivos, ¿no? Básicamente, como si eso fuera todo. O, ay no, bueno, pero también preservativos. O, no, igual ahí seguimos chiquitos, seguimos en una mirada bastante acotada sobre la ESI. Y a veces, hace como 15 años decíamos lo que no da la escuela está en la tele. Ahora, lo que no da la escuela, o incluso cuando la escuela da, ya no importa, la tele está en el quinto plano de las influencias en la infancia y en la adolescencia. Están los celulares, o sea, lo que decía acá la compañera. Entonces, ¿cómo usar un preservativo o qué anticonceptivos hay? Está en Google. ¿Qué siento yo? No está en Google. No hay forma de saber qué me pasó a mí con los estereotipos de género. Eso no está en Google. O qué me pasa a mí cuando estoy en una situación erótica que me entusiasma, pero todavía me siento inmadura, o lo que fuera. Eso no está en Google, ¿no? Entonces hay algo de eso de la escuela. Ahora, para que la escuela realmente pueda ofrecer eso, tiene que generar tantas transformaciones, ¿no? Entonces, ese es el camino. El camino es mucho más sensible. Es tener información, muy buena información, laica, completa, actualizada, etc. Pero al mismo tiempo es cómo abordamos esa información. Y es un camino que tiene que ver también con una cuestión de abordarlo desde una empatía muy fuerte, ¿no? O sea, no es solo que somos disquitos rayados que vamos a decir bien todo lo que hay que decir. Hay que entender para poder transmitir, para poder escuchar lo que dicen nuestros estudiantes, ¿no? Y decía todo esto porque la afectividad, aunque ustedes no lo crean, fue lo que ganó, lo que aportó la Iglesia. Miren la vuelta que uno le puede dar en una negociación política a un concepto, ¿no? O sea, pongamos valores, bueno, pongamos afectividad, ok, pongamos afectividad. Y después, ¿cómo llenás ese contenido de afectividad? Ya no es solo que el sexo es muy bien si hay amor, ¿no? No es eso la afectividad que queremos transmitir. La afectividad no es solo el amor, es también el dolor, es también el miedo, es también la incomodidad, es también el deseo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es un tema de cómo le damos las vueltas a los conceptos. Y el cuidado del cuerpo y de la salud es otra cuestión que me interesa porque me gusta. O sea, los 5 ejes me parecen que son buenísimos, pero además es una manera excelente de haber dado la vuelta frente a una visión negativa de la sexualidad, cuando el concepto de educación sexual no integral era prevenir de los riesgos de la sexualidad, ¿no? Que te pueden pasar cosas tan horribles que hay que mirarlo así. Entonces viene la médica y te explica que tal cosa te embaraza antes de tiempo, que tal cosa te mata, que tal cosa no sé qué. No, pensar en el cuidado del cuerpo y de la salud es primero ponernos desde el lugar del cuidado, ponernos desde un lugar positivo, creativo, amoroso y empático otra vez. Y después que hay algo que tiene que ver con el cuerpo, o sea, es ponerle palabras a los cuerpos y también ponerle palabras a la cuestión de la salud desde una perspectiva integral. La salud como bienestar, no solo como ausencia de enfermedad, ¿no? Como un bienestar físico, psíquico y social, como dice la OMS, ¿no? Entonces uno puede hacer, de todos estos conceptos uno los puede ensanchar y darles contenido en sí mismo. Pero no estamos hablando de riesgos, no estamos hablando de algo negativo, le estamos poniendo palabras positivas a la sexualidad. Por supuesto, en los lineamientos, creo que alguna vez dice placer, hay que mirar si lo dice, no estoy muy segura, pero hay que pensarlos como que fueron también productos de negociaciones, pero de liderazgo político enorme. Porque estos lineamientos se establecieron una mesa de especialistas, una mesa intersectorial, ¿ustedes saben algo de eso?
donde había representantes de feminismos, de pedagogía, de organismos internacionales que estaban muy pro-ESI, y había 2 del CONSUDEC, y la verdad es que no había manera de poner de acuerdo esas miradas, pero el ministerio decidió que fueran 2 del CONSUDEC y todo lo demás muy a favor. Entonces, ¿qué terminó pasando? Un dictamen de mayoría y uno de minoría, y así lo decidió, y para eso necesitas liderazgo político. Y dijo, bueno, bárbaro, pero hubo uno de mayoría, los lineamientos los hacemos a partir del dictamen de mayoría, eso es liderazgo político. O sea, salir a decir, que se discuta la ley de interrupción legal del embarazo, pero sin una posición política, ok, estamos, ¿no? Hay que ver cuando uno discute una ley a dónde quiere ir, ¿no?